en donde se establece que el fuero del presidente de la República no es solamente en el aspecto de los delitos o proceso penal y en el proceso disciplinario, sino que también abarca los procedimientos sancionatorios de carácter pecuniario ante autoridades administrativas. En esa sentencia quedó plenamente establecido el fuero integral del presidente. Entonces, atribuirse el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral una función que la Constitución no les da y que ya se ha dicho por parte de quien tiene el control de vigilancia de lo constitucional y del fuero del presidente, que es la Corte Constitucional, que esas autoridades no se pueden inmiscuir en ninguna investigación, pues naturalmente que eso implica que se le está violando el fuero y se está atropellando y se está actuando de manera arbitraria de cara al presidente. Pero yo vuelvo y reitero, discúlpeme, puede suceder que se traten de criterios que de pronto no se tuvieron en cuenta unas decisiones que existían, porque si usted mira la decisión del Consejo de Estado, nunca invocó las sentencias de la Corte Constitucional, simplemente hizo un análisis por encima de un criterio subjetivo, pero no fue al punto central del aspecto jurídico del tema. ¿Sí? Esa sentencia unificada que usted nos está relatando de la Corte, no habría sido controvertida y superada por el auto 916 del 22 de mayo de este año, en el que la misma Corte señala que el Consejo Electoral sí es la autoridad competente para investigar las irregularidades en la financiación de la campaña presidencial. No, a ver, el auto 916 al que usted hace referencia, ese es un auto en donde se vino a dirimir una supuesta una colisión administrativa, muy similar a esta. De carácter jurisdiccional entre dos jueces de la República para conocer de unas acciones populares que buscaban que se investigara al presidente sobre ese tema, ¿cierto? Y que se investigara la campaña del presidente sobre ese tema. Lo que dijo la Corte Constitucional en esta sentencia es que la competencia para investigar las campañas presidenciales, ¿sí? No dijo que la campaña de Gustavo Petro, las campañas presidenciales radica en el Consejo Nacional Electoral y que no pueden entonces los actores populares acudir ante los jueces hasta cuando no se agoten esas instancias en el Consejo Nacional Electoral. Pero allí no se dijo que podía investigar al presidente. De hecho, en ese auto, si usted lo mira, allí se cita la sentencia C-1153, ¿sí?, de 2005, que revisó la constitucionalidad de la ley de campañas presidenciales y quedó claro, ahí está anotado a pie de página, que cuando esas campañas se han revisado y han declarado probados sus gastos, la única autoridad que puede entrar a revisar si se violaron los topes es la Contraloría. Yo sé que esto es un poquito harto para los oyentes, pero es que tengo aquí el auto, yo sé, doctor Carvajal, y en el punto 10 cita a la ley estatutaria 996 de 2005. Y lo leo textualmente. Asimismo, el artículo 16 de dicha ley fijó la obligación del candidato presidencial de designar un gerente encargado de administrar todos los recursos, que será el representante oficial de la campaña presidencial ante el Consejo Electoral para todos los efectos relacionados con la financiación de la campaña política y la posterior presentación de informes, cuentas y reposición de gastos de campaña. En consonancia, el artículo 19 ibidem dispuso que el candidato presidencial, en este caso el presidente Gustavo Petro, el gerente, el tesorero y el auditor de las campañas responderán solidariamente por la oportuna presentación de los informes contables y por el debido cumplimiento del régimen de financiación de la campaña. Aquí incluyen el presidente de la República en ser corresponsable de lo que investiga el Consejo Electoral. ¿Por qué no sería sujeto de una eventual multa si no es un tema de sanciones ni de juicios políticos o penales el presidente Petro, doctor Carvajal? Primero porque, vuelvo y le reitero, esto es un proceso administrativo sancionatorio de carácter pecuniario que está cubierto por el fuero. Y segundo, debo de hacerle una gran distinción. Yo sé que esto es harto y esto es un ladrillo para la gente, pero
Si usted no puede leer una norma aislada de la siguiente, que es el artículo 21, numeral 4, en donde establece cuál es la sanción para el presidente electo. Es que la ley trae dos disposiciones. Una, que es el 19, que aplica para los candidatos derrotados y toda su campaña y su gerente. Y la otra, para el candidato electo, a quien le trae una protección especial respecto de que las denuncias para el electo no pueden ir más allá de 30 días de su elección porque se pondría en riesgo la institucionalidad del país, que es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, hay que entender claramente esas disposiciones y darles una lectura. ¿Por qué, doctor Carvajal, una decisión del Consejo Electoral administrativa pone en riesgo la institucionalidad del país? Claro, totalmente, porque es una autoridad de carácter político, ¿sí?, que no jurisdiccional, y viola la Convención Interamericana, viola las medidas de protección que tiene el presidente para que no lo investigue ninguna autoridad administrativa, viola la Constitución Nacional en cuanto establece el fuero, viola la sentencia de unificación que dice que estas autoridades no pueden hacerlo, y eso conlleva naturalmente a que se destruye absolutamente la juridicidad del país y se crea un caos jurídico nacional. Pero entonces, ¿cuál es el sentido de que el Consejo Electoral investigue las campañas, incluyendo la presidencial? Es decir, por cuenta de esta teoría que yo le estoy escuchando esta mañana, el Consejo Electoral no puede volver a tocar una campaña presidencial. Después de eso, la única autoridad que lo puede hacer es la Fiscalía General de la Nación, si hubo algún delito, y para eso se crearon los delitos, y la Contraloría para recuperar los dineros. La Contraloría sí puede ir y abrir un proceso de responsabilidad fiscal y condenar a la devolución de los dineros y lo que se quiera, y declarar responsablemente a quien resulte serlo, ¿cierto? Lo mismo la Fiscalía. Por hay eso, un delito pero por fuera usted, de esos términos. Doctor Carvajal, con este plumazo el Consejo Electoral queda sin ninguna función. Es decir, no. va a investigar las cuentas de las campañas parlamentarias sin ninguna función para efectos de vigilar las cuentas de las campañas presidenciales. No, tiene toda la autorización para hacerlo. Lo que pasa es que, mire, Néstor, aquí hay algo que la gente no sabe. Aquí hubo una rendición de cuentas. Aquí la campaña rindió sus cuentas, el gerente, los auditores, todos rindieron las cuentas. Y esas cuentas fueron glosadas por parte de la auditoría del mismo Consejo Nacional Electoral, y se hicieron las glosas correspondientes y fueron aprobadas mediante un acto administrativo. De hecho, ese acto administrativo nunca fue demandado, y la única manera de revocar ese acto para volver a cobrar competencia, para volverlas a revisar, sería que el Consejo Nacional Electoral demande su propio acto por su propia torpeza de no haberlo hecho en tiempo cuando tuvo la oportunidad y no lo hizo. Hipotéticamente, doctor Carvajal, si hoy se reúne el Consejo Electoral, si hipotéticamente abren investigación, la decisión que puede tomar el Consejo Electoral hipotéticamente sería una multa para el presidente Petro, ¿cierto? A ver, hoy lo que se habría era una formulación de cargos y vendría una etapa probatoria. Sí, exactamente. ¿Sí? En la que tendría que asumir todo el mundo. Tiene que pasar investigación, etapa probatoria y eventualmente alegatos, para llegar a la conclusión de que se violaron los topes de campaña, ¿cierto? Correcto, sí. Y en caso de que eso se pruebe, el Consejo Electoral dice, se multa al candidato. Esa fue la reforma electoral que hubo después de Odebrecht, sí, que el candidato es responsable. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí, al candidato no, porque hoy no hay un candidato, hoy hay un presidente de la República. Bueno, pero era candidato en ese momento. Sí, pero es que precisamente el fuero es sobreviniente, el fuero, por eso la norma trae una disposición específica. El candidato elegido, ¿sí? Será investigado por otra autoridad distinta al Consejo Electoral, que es la Cámara de Representantes. Doctor Carvajal, el gerente de la campaña de Juan Manuel Santos, cuando fue el escándalo de Odebrecht, en el que el presidente Petro estuvo entonces tan activo, pidiendo condenas, sí, el gerente que se llamaba Prieto, ¿verdad? Roberto Prieto. Fue sí a la cárcel. Sí. ¿Por qué el gerente de la campaña Petro, si hubo unas irregularidades, es intocable? No, no es que sea intocable. Una cosa es la responsabilidad del gerente de la campaña y otra cosa es la del presidente. Él tendrá que asumir la carga, como ya le dije, de responder por cómo manejó las cuentas frente a las autoridades que corresponde, como son la Fiscalía
y como son la Contraloría. ¿Usted cree, doctor Carvajal, que esto quiere decir golpe de Estado, esta investigación, en caso, y yo no lo sé porque hay un debate jurídico inmenso y usted tiene razón, por supuesto, en algunos puntos, pero de ahí a que esto sea un golpe de Estado, ¿no hay una diferencia muy grande, doctor Carvajal? Mire, el tema del manejo político, eso obedece a la historia del presidente de la República, y ese manejo lo da él y es de su absoluto fuero. El manejo del aspecto jurídico, ese es el que yo tengo a cargo y sobre ese respondo, ¿sí? Yo lo que considero es que hay una serie de actuaciones repetitivas desde el punto de vista jurídico que ya se dieron en el pasado y estamos volviendo nuevamente a ese escenario. Es que no, pero lo que le pregunto, doctor Carvajal, yo sé que la interpretación política, por supuesto, es del presidente, pero usted como abogado del presidente, ¿no siente que la interpretación política contamina la discusión jurídica? Bueno, yo creo que el tema político es de interés nacional. Lo dije ya con anterioridad. Estamos tratando de evitar que haya un caos y una anarquía jurídica que pueden llevar con sacar al presidente de su cargo de manera arbitraria. Y eso, naturalmente, tiene otro nombre. Sí, pero, doctor Carvajal, sobre eso último quiero preguntarle. En la práctica, en la vida real, ¿usted de verdad considera que existe hoy alguna posibilidad de que el presidente de la República salga del cargo, teniendo en cuenta que esto está apenas comenzando, que así hoy, y usted sabe que... No existe ninguna posibilidad si nos vamos al ámbito jurídico. Por eso, pero en el ámbito político, no. Claro, pero no veo claro el tema. Hagamos las cuentas, porque hoy, y usted lo sabe muy bien, muy seguramente la magistrada Velázquez va a pedir rotación del expediente, o sea, se va a ganar 2 semanas más. Y en 2 semanas toma una decisión el Consejo Electoral, digamos que abre la investigación formal. La investigación formal va a tardar meses. Luego de esos meses, que pueden ser 6 meses, o pueden ser 12 meses, o pueden ser 18 meses, o pueden ser 24 meses, procede la sanción. La sanción eventualmente es administrativa, entonces hay una multa, y el CNE en ese momento compulsa copias a la comisión de acusación. En la comisión de acusación se tardará otro tiempo y luego tiene que ir a la plenaria de la Cámara de Representantes. En la práctica, y siendo sinceros, doctor Carvajal, sí, señor. ¿Usted ve alguna posibilidad real de que el presidente vaya a salir del cargo por esto? Pues claro que sí la hay, claro, porque es que usted está contando sus tiempos, pero los tiempos dependen del interés que el juzgador le coloque o el administrador, en este caso del Consejo Nacional Electoral, le imprima al tema. Mire, es que, por ejemplo, si vamos a mirar ese tema, recuerdo que el proyecto filtrado recogió todas las pruebas habidas y por haber, ¿sí? Practicó todas las pruebas, ¿sí? Y hasta el momento se da por sentado de que ya no existen más pruebas por recopilar, porque ellos recogieron absolutamente todo en una etapa preliminar, ¿sí? En donde no se ha abierto la investigación. Entonces, todo ese trámite ya está adelantado. Entonces, no veo por qué va a producirse eso. Comenzando porque la rotación del expediente tiene señalado un término de 3 días únicamente. Y además es de carácter electrónico, ni siquiera se corre el expediente, etcétera. Es decir, esto puede estar culminando, si se quiere, antes de diciembre, este proceso aquí en el Consejo Electoral. Sí, pero fíjese, por ejemplo, que en este caso, los magistrados ponentes de esta decisión duraron un año, llevamos 1 año y 7 meses en esto, 1 año y 7 meses. ¿Por qué no tendría suficiente posibilidad usted, por ejemplo, como abogado del presidente de la República, de pedir las pruebas adicionales que requieran para controvertir lo que están diciendo? Es decir, de hacer la defensa jurídica. De defenderse. Claro, que se han presentado todas pruebas. Las solicitudes. Sí, los apoderados del gerente de la campaña han aportado pruebas, ¿sí? Se ha solicitado nulidades, nada se ha resuelto, ¿sí? Y uno mira en los proyectos filtrados, en el proyecto filtrado que hubo, en donde en todas las decisiones en relación con el presidente de la República y con los apoderados del gerente se adoptan en una sola determinación. ¿Por qué no ir resolviendo las cosas como en derecho corresponde? Porque hay que ir agotando las etapas, ¿sí? Entonces todo lo acumulan para sacarlo de un solo totazo
y dar un impacto de carácter político, ¿sí? Porque jurídico no lo es. Además, yo sí quiero advertir, y es que si hay un pronunciamiento con un pliego de cargos contra el presidente de la República, presentaré una acción de tutela muy fuerte, que ya la tengo preparada, para que esto llegue a la Corte Constitucional, si es del caso. Para que llegue ¿qué a la Corte Constitucional, doctor Carvajal? Una tutela en donde se defina este tema, porque esto tiene que parar en donde está el ente de control, a quien le corresponde velar por el fuero. Sabe que me parece gran idea y gran anuncio que la Corte dirima esto. Claro, sí, pero no puede hacerlo por vía de conflicto, no sería la prueba, no existe. Y esa no sería la prueba de que aquí no hay ningún golpe de Estado, sino una controversia de carácter jurídico. Sí, le reitero, el tema de los conceptos políticos que maneja el presidente en su discurso, pues yo no puedo inmiscuirme en ese tema. Yo manejo solamente... Yo sé que el tema del golpe de Estado es una interpretación política. Doctor Carvajal, pero el tema de fondo aquí es el fuero del presidente, digamos, es la discusión. El presidente dice, me están violando lo que se llama el fuero integral. Ese ¿cierto? Es el tema central. ¿Por qué para usted, y me lo dijo tal vez al comienzo de esta entrevista, doctor Carvajal, porque para ustedes no es suficiente el comunicado de este fin de semana del Consejo Electoral diciendo que no van a afectar el fuero integral del señor presidente? No es de creer, porque los magistrados no firman ese comunicado. No sabemos ni siquiera si realmente corresponde a un comunicado de ellos. No tiene el nombre de la presidenta o la firma de ella. No se sabe de dónde salió ese comunicado. ¿Sí? Si ellos reconocen ese comunicado como propio, pues naturalmente que quedan sujetos a lo que allí dijeron y no podrán salirse de eso, pero además sería absolutamente equivocado sacar al aire, frente a tanto problema jurídico que hay, un pronunciamiento anticipado sin haberse sentado en la sala siquiera a examinar el proyecto. Sí, doctor Carvajal, usted fue el abogado del presidente Petro cuando él era alcalde, cuando ocurrió la sanción de la Procuraduría. Y con su tutela quisiera preguntarle si se abre, con esa tutela que usted piensa presentar ante la Corte Constitucional, si se abre nuevamente el capítulo de la tutelatón que vivimos ya hace años para intentar frenar la salida del alcalde Petro en ese momento de Bogotá. Sí, yo efectivamente, María Camila, yo fui el gestor del tutelatón en su época en la que no estaba prohibido el tutelatón. Hoy está prohibido, o no prohibido, digamos que ya se ha definido por la ley que en el caso de que haya una tutelatón en donde todo converja con el mismo objetivo, va a conocer el magistrado que conoció la primera y todo se condensa en un solo pronunciamiento. Entonces, aquí eso ya no va a ocurrir. Aquí vamos a presentar una acción de tutela en el evento de que haya un pliego de cargos contra el presidente de la República, pero también vamos a instrumentar ante la Corte Interamericana que active las medidas y requiera a las autoridades colombianas para que respeten el fallo y la protección que tiene el presidente de la República, a no ser investigado ni sancionado por una autoridad administrativa. ¿Cuándo están pensando ir a la Corte Interamericana, doctor Carvajal? Inmediatamente se produzca la decisión, si es del día de hoy, inmediatamente activaremos esas medidas. O sea, el camino sería más o menos, doctor Carvajal, el mismo de cuando Ordóñez destituyó a Petro, siendo Petro alcalde de Bogotá. Estamos en las mismas circunstancias, pero en diferentes corporaciones. Sí, pero digo, tutelas, usted pone la primera. Una tutela de fondo, ya la tengo preparada, lista para cualquier eventualidad poder actuar de manera inmediata. Sí, y después... Mire, es que, Néstor, yo creo que aquí lo importante no es el presidente Gustavo Petro, es que aquí lo importante es la institucionalidad del país, que tenemos que defenderla todos, ¿sí? Aquí tiene que seguirse en las reglas del derecho. Todo el mundo ha dicho, es que la ley es para todos y que hay que aplicársela al presidente. Sí, pero la ley es para todos, pero para todos es también para el presidente lo que establece en relación con fuero, ¿sí? Entonces, hay que dar un tema de, digámoslo así, de una pedagogía nacional que nos lleve a tranquilizar todos estos ánimos que están
por el hecho de los pronunciamientos que no se ajustan a la ley, pero que la misma ley y la jurisprudencia entregan mecanismos como la nulidad para que los jueces corrijan y pongamos esto nuevamente en cintura y actuemos sobre los rieles jurídicos y de legalidad. Pero si le entiendo, doctor Carvajal, que se trata de defender la institucionalidad, el Consejo Electoral no hace parte de la institucionalidad. Y le aclaro una cosa, sí, a mí no me gusta este Consejo Electoral. Yo he dicho aquí públicamente que eso ha sido desde hace rato un recicladero de políticos que no consiguen votos. Entonces, el que se quema en las elecciones termina en el Consejo Electoral, ¿cierto? Pero es lo que dice la Constitución. Y la Constitución protege las instituciones. Y usted me dice, hay que proteger las instituciones, pero al tiempo descalificando las instituciones, doctor Carvajal. No, yo no estoy descalificando las instituciones. Yo estoy descalificando las actuaciones que están haciendo quienes están allí en esto. Bien por hierros de buena fe o bien por un desconocimiento que pueden todavía tener la oportunidad de corregir y poner en alto el nombre de esas instituciones. No me contestó, doctor Carvajal, ¿usted por qué no le cree al comunicado de este fin de semana del Consejo Electoral que dice porque no tiene autoría? Porque no tiene autoría, y yo creo que para tomar una decisión de esas, tiene el membrete del Consejo Electoral, es un comunicado del Consejo Electoral. Estamos en una etapa de dificultades en la autenticidad digital, y si no tiene una autoría en su pie de página, ¿sí?, cualquiera puede montar un comunicado, ¿sí? Porque el membrete es público. Le pregunté a la presidenta del Consejo Electoral, a la doctora Maritza Martínez, sobre su suspicacia, y me dice, cierto, es un comunicado legítimo del Consejo Electoral. Me alegra muchísimo tener esa noticia por primera vez, porque eso da una gran tranquilidad jurídica de que se vaya a respetar el fuero del presidente, y espero que así sea la decisión que adopte en el día de hoy. Pero obviamente eso no implica, doctor Carvajal, que el CNE ya esté dando a conocer su decisión sobre la ponencia. No, precisamente por eso me preguntaba Néstor y fue la respuesta que le di. Hay que esperar porque esas decisiones se adoptan en sala. Claro, pero es que ahí está la discusión, doctor Carvajal, porque por un lado está su concepto, muy respetable y muy documentado, de que esta eventual investigación afecta al fuero presidencial. El CNE va a discutir hoy si sí o si no. Y si 6 de los 8 magistrados dicen que no lo afecta, pues seguirán adelante la investigación. Correcto. Esa es la discusión. Sí, correcto. Pero fíjese usted algo muy importante que hay que tener en cuenta, que hay un pronunciamiento de una sala del Consejo de Estado que de manera clara dice: el presidente no tiene fuero ante el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿usted qué puede esperar si se le ordenó continuar con el proceso contra el presidente al Consejo Electoral? ¿Sí? Dígame, ¿qué puede esperar usted? Pero es un fallo, pero pues es una decisión judicial. Yo puedo esperar que los señores sean decentes y que tomen decisiones institucionales, cualquiera que sea. Correcto. ¿No? Es más, ellos se pueden apartar también, sí, en aras de proteger la juridicidad. En ese Consejo Electoral, el partido del presidente Petro tiene asiento y tiene representación, ¿no? Sí, correcto. Digo, eso además, no son unos monstruos del uribismo que están tomando allá una decisión a oscuras en un salón encerrados. Sí, yo tengo que decir algo también, y es que en relación con el concepto que usted tiene del Consejo Nacional Electoral en cuanto a que son algunos políticos quemados, como usted dice, allí también hay unas personas que tienen una gran trayectoria en lo jurídico, ¿sí? Y en el manejo del tema del Consejo Nacional Electoral, que además todos son abogados y han tenido algunas trayectorias importantes en su desempeño como abogados. Entonces, eso también hay que rescatarlo y esperar de que ellos tomen conciencia de la decisión que deben de adoptar hoy para el país. Sí, de la decisión de hoy, doctor Carvajal, el presidente Petro informó que en algún momento le pidieron una autorización para sesionar en un batallón, en una guarnición militar. ¿Usted sabe algo de eso? No tengo conocimientos. Lo leí, pero no sé realmente en qué se funda el presidente. No, dice la presidenta del Consejo Electoral que algún periodista le preguntó si lo habían contemplado y ella dijo que sí,
porque le tienen miedo a que pase con el Consejo Electoral lo mismo que pasó, doctor Carvajal, con la Corte Suprema de Justicia en febrero, que fue el asedio a la Corte Suprema de Justicia, y el presidente Petro está llamando a movilizaciones populares, como usted sabe. ¿Podría pasar, usted ve en ese escenario, ese tema, una especie de asedio 2.0 en el Consejo Electoral? Pues vuelvo y reitero, es un tema, perdóneme Néstor que insista, pero es un tema del manejo político que no me corresponde a mí ni analizarlo siquiera, porque yo soy estrictamente institucionalista. ¿sí? Yo reviso esto con la lupa del abogado que quiere que esto no se sobrepase en lo jurídico y que haya una tranquilidad jurídica. Pero ese tema de los apelativos políticos no me corresponde. Claro. Sí, señor, ¿en qué le puedo? Sí, sobre lo siguiente. El presidente Gustavo Petro ha dicho que no reconoce la decisión del Consejo Electoral. Si se formula pliego de cargos en su contra, ¿eso implicaría que usted dejaría de actuar ante esa entidad, teniendo en cuenta que no reconocen esa decisión? Ya le respondí, nosotros no haremos caso a una decisión que se adopte en ese sentido, sino que nos iremos en una acción de tutela y activaremos las medidas cautelares. Es decir, el presidente de la República, usted nos confirma, no reconocerá la decisión que adopte hoy el Consejo Electoral, o cuando la adopte. Es que nadie está obligado a reconocer una decisión totalmente violatoria de la ley. Pero el presidente Petro, doctor Carvajal, cuando tomó juramento para el cargo de presidente de la República, ¿no tomó juramento para respetar la ley y la Constitución? Sí, y eso es lo que va a hacer respetar precisamente al pedir que se le respete el fuero. Claro, pero mientras define la Corte Constitucional o la entidad o la instancia a la que usted entable la acción que determine, usted nos dice que una tutela, ¿usted considera que es un buen mensaje que el presidente de la República desconozca una decisión de otra entidad, de una institución que está no solo el creada presidente de la República por la Constitución y la ley? Así no nos guste. No solo el presidente. Sí, no solo el presidente de la República, sino toda persona tiene ese derecho. Lo ha dicho la Corte Constitucional. En el escrito mío hago las citas textuales en las que el mismo Consejo de Estado, la Corte Constitucional, ha dicho: las decisiones judiciales fundadas en la ilegalidad y violatorias de la Constitución no tienen fuerza vinculante. Es decir, cualquier decisión que salga de este Consejo Electoral, doctor Carvajal, lo que usted está anunciando es ¿no será reconocida? Siempre que vaya en contra del fuero presidencial, no será reconocida. ¿Y qué quiere decir no será reconocida? Pues que la atacaremos por todos los medios y no la acataremos a acudir ante el Consejo Nacional Electoral a presentar unos descargos porque no nos corresponde. Ese no vamos a acatar y vamos a atacar, quiere decir tutelas, quiere decir Corte Interamericana de Derechos Humanos y movilización popular, digamos una estrategia a varias bandas. El tema de movilización es un tema de carácter político. Yo haré lo que me corresponde en lo jurídico. Sí, doctor Carvajal, ustedes han repetido en esta entrevista el carácter político del Consejo Nacional Electoral y las últimas horas han sido determinantes. El presidente Petro se ha referido al golpe blando. Quisiera preguntarle, porque allí, como le decía Néstor, tiene asiento el pacto histórico, el Partido Conservador, el Liberal, Cambio Radical. Están casi todos los partidos allí. ¿Ustedes qué cuentas están haciendo? ¿Cuántos votos están metiendo ustedes en la bolsa para defender el fuero del presidente Gustavo Petro? No, pues naturalmente que hay personas allí que tienen la representación de los partidos afines con el presidente. Y de hecho, sobre ese punto ya se tramitaron las correspondientes recusaciones para todos los sectores y ninguna fue aprobada, porque es que el concepto que se tiene del Consejo Nacional Electoral es un concepto democrático en donde cada quien tiene la libertad de opinar. Y conforme a esas cuentas, pues el país conoce cuál es la conformación y que de hecho es mayoritaria para la oposición que no para el presidente. Entonces, frente a esto, nosotros no esperamos ni tenemos ningún tipo de cuentas, sino solamente esperamos que haya un análisis jurídico. Vale, es un gusto saludarlo, doctor Carvajal, muy amable. Gracias por conceder esta Gracias, entrevista. Néstor. A usted muy amable. Mucho gusto. Héctor Carvajal, son las 7 de la mañana, 29 minutos. El abogado del presidente Gustavo Petro, anunciando la estrategia
Bueno, estrategia es primero no acatar la decisión del Consejo Electoral en caso de que sea contra pues el Néstor, presidente sobre eso me parece que tutela, es muy seria la confirmación y la revelación que hace el abogado Carvajal aquí en Blue Radio. Tutela ante la Corte Constitucional, sí, a ver si se acaba. Y eventualmente ante la CIDH. Pero fíjese, Néstor, que el doctor Carvajal dice que cualquier ciudadano tiene derecho a no acatar decisiones de entes constituidos por la Constitución colombiana. El tema de no acatar... Eso, Néstor, no, pues yo respetuosamente debo decirle al doctor Carvajal que si yo desacato una decisión, pues asumo las consecuencias correspondientes. Sí, Ricardo, el tema de desacatar el presidente, bueno, lo dijo con la tutela de Vargas Lleras el fin de semana, ¿no? Con la objeción de conciencia a la que supuestamente tiene derecho. Dijo no acato por objeción de conciencia, aquí están diciendo no acato porque no consideran legítimo, no consideran institucional la decisión. Sí, bueno, pero no acato, ¿qué quiere decir? Eso son palabras, digamos, a las que yo no les daría mucha importancia porque evidentemente, como ustedes dicen, pues las autoridades... Del abogado del presidente. ¿Cómo, pero es que eso en qué se concreta. Además dice que es institucionalista y lo que está diciendo es que no respeta lo que salga de esa institución. Pero eso en qué se concreta. Pero tiene razón, Héctor. ¿Qué quiere decir que el abogado diga no acato? No acato quiere decir me voy a vivir a un cambuche y me salgo de qué. No acato. No, pues que no respeta lo que emane de esa institución. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Que lo que están es incendiando la institución. En asunto de fondo sí muestra un talante muy delicado del presidente de la República, de acuerdo, que ya lo ha expresado frente al Consejo de Estado. Y a mí eso no me parece menor. O sea, solo si sale lo que ellos quieren, solo si sale lo que ellos quieren, entonces esa institución sirve y hay unos grandes juristas y hay una gente muy importante. Solo si sale lo que ellos quieren. Si considera en derecho, además, porque van a sesionar en una sala que no corresponde a lo que ellos están diciendo, entonces ni lo respetan, ni lo acatan. Pero, María Consuelo, y ¿sabe cuál es todos la clave? Los recursos posibles, como lo dijeron. La clave puede ser los recursos Héctor, sí tienen derecho a incluyendo asediar a la Corte. A ver, que al tiempo que dice... al Consejo. María Consuelo. No, ese no es un recurso legal. ¿No? Al tiempo que dice no acato, dice vamos a presentar una tutela ante la Corte Constitucional. Que es una manera de acatarlo, porque claro, es que uno cuando impugna por una vía judicial... Claro, uno cuando impugna por una vía judicial una decisión, pues está acatándola porque está dándole valor, está dándole legitimidad, tanto que acude a donde un juez a que aparentemente corrija un hierro que uno cree que se cometió. Es que esas son palabras, digamos. No, pero mientras pues puede hacer tanto, el presidente está convocando Héctor, a que asedien al Consejo Nacional Electoral. Pero usted tiene razón, son palabras. Pero aquí hay un componente diferente, que no es usted, no soy yo, no es un ciudadano cualquiera. Estamos hablando del abogado del presidente que dice no acatamos una decisión. Pero lo que quiero decir, Néstor, es que esa expresión no tiene ningún efecto práctico, porque no acatar esa decisión, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, para empezar, ahorita no va a haber ninguna decisión que produzca un efecto distinto de iniciar una etapa procesal en el Consejo Electoral. Para ver si arrancan o no investigación. Entonces, no acata, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, no va a presentar alegatos en esa etapa procesal porque dice, desconozco a ese juez. Sí, así es. Bueno, pues entonces... Eso lo dijo el doctor Carvajal. Bueno, pues entonces... Así lo anunció. Si no sale lo que queremos, el proceso más rápido. Para nosotros no existe. Pues pierde el proceso más rápido, porque si no se presenta en la instancia que corresponde, que es el Consejo Electoral, y no hace los debates que tiene que hacer allá en esa instancia, pues el Consejo Electoral decide más rápido. Eso es todo lo que pasa. Entonces, pues no nos vamos a rasgar las vestiduras, digamos, por un comentario ahí que uno puede parecerle pésimo, etcétera, pero que no produce... No nos vamos a rasgar las vestiduras porque el señor presidente... ¿Qué tal que Iván Duque hubiera dicho, yo no acato una decisión de alguna entidad administrativa o penal? Pero es que el valor simbólico que esto tiene es gravísimo. Justamente cuando no se está de acuerdo con una decisión del Consejo Nacional Electoral. Invito a los oyentes a que se integren a esta discusión que tiene mucho de jurídico, pero también mucho de político, Néstor, porque el presidente utiliza esta investigación, Néstor, o esta probable investigación para decir que hay un golpe de Estado. Me parece importante, Luis Ernesto, que el abogado del presidente acaba de decir, no, lo del golpe de Estado es un cuento político. Se separa. La prueba de que no hay un golpe de Estado, la prueba de que no hay un golpe de Estado es que el presidente y su defensa,
con quien acabamos de hablar, ha dicho que si no les gusta la decisión del Consejo Nacional Electoral, van a ir a otra instancia del Estado colombiano, que es la Corte Constitucional. Es decir, si ellos están planteando que a través de una tutela pueden garantizar un derecho que eventualmente sea violado por el Consejo Nacional Electoral, eso lo sabremos hoy, pues es porque confían en ese Estado de Derecho. Es que yo sí en cambio veo en la entrevista al doctor Carvajal que su abogado nos deja absolutamente claro que la teoría del golpe de Estado no tiene ni pies ni cabeza, porque el Consejo de Estado fue el mismo que amparó a Gustavo Petro cuando hubo una arbitrariedad, y sí, digámoslo con tranquilidad, en algunos casos la justicia y en muchos casos el Consejo Nacional Electoral ha tomado decisiones con connotación política más que jurídica. Le voy a pedir un favor, Luis Ernesto. No confunda. No confunda, es lo que le dijo a usted, Luis Ernesto, el presidente Petro este fin de semana, que le respondió un mensaje, ¿cierto? Sí, yo le pongo un mensaje al presidente. Le dice, no confunda, una cosa es investigar campaña y otra a Duque o a Santos, que no lo hicieron. Claro, y lo que pasa es que el Consejo Nacional Electoral está investigando la campaña del presidente Gustavo Petro. Hasta el momento lo único que hay es una cantidad de rumores y síndrome de persecución afirmando que le están violando el fuero. No, en el marco de la investigación de la campaña, sobre lo cual tiene competencia el CNE de investigar una campaña, porque es que ya investigó a Duque, investigó a Santos, pues puede hacerlo. Pero si llegara a cometer un desafuero, porque tenemos que reconocer que el Consejo Nacional Electoral lo ha cometido en el pasado, pues el Estado colombiano tiene salvaguardas, como por ejemplo el Consejo de Estado, y el presidente Petro y su defensa podrían presentar una denuncia ante el Consejo de Estado y decir, oiga, nos parece que esta decisión que tocó el Consejo Nacional Electoral es arbitraria. Ya no le sirve el Consejo de Estado. Permíteme, Ricardo. Pero no le sirve el Consejo de Estado, que fue el que definió las competencias entre la Comisión de Acusación y el Consejo Electoral. No le sirve el Consejo de Estado. Claro, y es que el Consejo de Estado lo que está diciendo es que el Consejo Nacional Electoral tiene competencias para investigar las campañas, y eso lo sabemos. Es que eso está en la ley 996, sí. y de pronto esto es un tecnicismo, pero vale la pena aclararlo, Néstor. Señor. Esa ley de la que hablaba constantemente el doctor Carvajal fue la ley que se expidió cuando se habilitó la reelección para el presidente Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe, que tocaba reglamentar qué reglas tenía que existir para una campaña presidencial en materia de topes, en materia de campañas. Y esa ley, que aquí mencionamos varias veces, tiene una salvaguarda para el que gana la elección, que también mencionó el doctor Carvajal. Dice, mire, ¿puede investigar las campañas el CNE? Sí, pero para el candidato ganador, cuando se trata del candidato ganador, hay 30 días para que se presenten las correspondientes denuncias, y si las denuncias son de esos 30 días, tiene esa competencia el CNE. Eso no es en el tema y por penal. esa misma razón, el fuero constitucional está protegido en la Constitución, está protegido en la 996, y el gobierno nacional, el presidente de la República, puede acudir o al Consejo de Estado o a la Corte Constitucional, o ahorita, como nos mencionan la CIDH, no creo que sea necesario, porque el Estado colombiano y la institucionalidad colombiana ha demostrado que no permite esas violaciones de derecho. De hecho, lo demostró cuando Gustavo Petro era alcalde de Bogotá, cuando Ordóñez cometió una arbitrariedad. Ese Consejo de Estado que hoy ataca al presidente fue el que amparó los derechos del presidente. Por eso. Entonces aquí no podemos hablar de golpe de Estado, podemos hablar de un choque jurídico y de un proceso complejo, sin muchos antecedentes, pero de golpe de Estado no. El presidente tiene una institucionalidad en la cual puede ejercer su defensa sin convocar a movilizaciones ni cuestionar la misma institucionalidad que él preside y que sería el primer llamado a Luis Ernesto, la gran discusión es sobre el artículo 21 de esta ley, que dice lo siguiente: el Consejo Nacional Electoral podrá adelantar en todo momento auditorías o revisorías sobre los ingresos y gastos de la financiación de las campañas. Con base en dichos monitoreos o a solicitud de parte, podrá iniciar investigaciones sobre el estricto cumplimiento de las normas sobre financiación aquí estipuladas. De comprobarse irregularidades en el financiamiento, se impondrán sanciones de acuerdo con la valoración que hagan de las faltas. Y ahí vienen las multas. Cuando se refiere al tema del presidente y los 30 días, se refiere al tema penal. Es decir, que aquí en ningún caso, Néstor, en ningún caso, esta investigación podría llegar a la comisión de acusación. Ya pasó el tiempo. El presidente no va a ser investigado por la comisión de acusación. Le iba a decir, Álvaro, a Ricardo, hay una discusión jurídica en este país de abogados, llevamos casi 200 años
de peleas jurídicas, de interpretaciones del inciso. Es verdad. De quién disuelve. Si esto fuera jurídico, que resuelvan los abogados, que resuelvan los tribunales. Néstor, el problema está en que esto dejó de ser jurídico. Y ya vamos en dosis de golpe de Estado. Señor Álvaro, lo escucho. Exactamente, que aquí hay una discusión jurídica, pero en el fondo es política y lo van a decidir entes totalmente políticos, el Consejo Nacional Electoral y el Congreso de la República. Hay que ver qué fundamentos hay aquí, pues para ver si estamos perdiendo el tiempo o no. Si es una exageración del presidente simplemente o no. Lo que sí es cierto es que es una disputa que puede sacarlo del cargo en un juicio político. Y que eso ha venido pasando en países vecinos. Esto no es una cosa lejana. Y también es posible que tenga razón jurídicamente. Eso ya pasó cuando era alcalde. Lo habían destituido por razones políticas sin fundamento legal. Aquí estamos asumiendo que los entes jurídicos se la van a resguardar. Pues la verdad es que en un momento fue la justicia internacional la que permitió que luego las cortes colombianas la apoyaran. Lo otro es que hay una frase que anda en esta discusión, es que nadie quiere tumbar a Petro. Y el Consejo de Estado que lo restituyó, ¿no? Sí, pero quien lo salvó fue la justicia internacional. Después los entes colombianos entraron a validarlo. Esa frase de que nadie quiere tumbar a Petro se ha asumido como cierta y que el presidente está disvariando porque nadie quiere tumbarlo, pero eso es una narrativa tan no probada como la del golpe blando. Lo que parece además contraevidente, porque la oposición hace marchas cuyo lema es fuera Petro. Hay políticas de la oposición que en video he visto que dicen públicamente que no hay que dejarlo terminar el periodo. El candidato de todos los partidos opositores de Petro, Federico Gutiérrez, ha presentado denuncias ante la Comisión de Acusaciones pidiendo un juicio político. También denunció al anterior en la Comisión de Acusaciones y eso es legítimo. Sí, Álvaro, creo que hay que dejar terminar al presidente Petro. Entonces sí puede haber juicio político, ¿o no, Néstor? Y en tiempos, claro que puede. Años luz, Álvaro, usted lo sabe. En un año puede haber un juicio, puede haber una decisión del Senado. Entonces lo que es incuestionable es que estamos frente a una posible crisis institucional muy grande. Bueno, voy a preguntarle a Álvaro, su frase me permite preguntarle a los oyentes si estamos ante un golpe de Estado, si creen que... Crisis institucional la que está provocando el presidente y su abogado, diciendo que lo quieren matar, diciendo que no van a acatar nada que emane del Consejo Electoral. Hay dos miradas muy diferentes. La del presidente Petro, que se presenta a sí mismo, Héctor, como la víctima de una conspiración. Me quieren tumbar, me quieren matar, me quieren llevar a un juicio político, quieren convertir a Colombia como si esto fuera otro país. Esta es una hipótesis. La otra hipótesis es que está funcionando la institucionalidad y que al presidente Petro le están haciendo oposición, seguramente tan dura como él le hizo a los gobiernos anteriores. Así que los escucho, los leo, la cuenta Blue Radio Co, para quienes están en este momento en el canal de YouTube. Pero yo no entiendo por qué le damos tanta importancia a las palabras del presidente de que le van a dar un golpe de Estado y no sé qué, para decir que no, para decir airadamente, no se lo van a dar. No se lo van a dar. Lo que el presidente está diciendo no es cierto. Y no entiendo por qué volvemos solo con el propósito de seguir insistiendo que efectivamente no se lo van a dar. No, es que no hay golpe de Estado. Hay unos hechos en los cuales la campaña del presidente está pues implicada, que es una eventual violación de los topes de los gastos de la campaña. Y ya, eso es. Y hay unas instituciones que están andando, hay unos vericuetos jurídicos que no son tan fáciles, hay unos vericuetos jurídicos complejos. Aquí los vericuetos jurídicos los suelen resolver los no abogados, pero bueno, digamos, eso enreda más la piola, pero forma parte de la deliberación pública. Por ejemplo, es claro que la norma del artículo ese que mencionan de la ley 996 del 2005, el artículo 21, que da un plazo de 30 días para presentar las denuncias, se refiere al Consejo Electoral, no a los temas penales. Yo no sé de dónde sacan eso. El Consejo Electoral, la Corte Constitucional en la sentencia correspondiente dijo que efectivamente el Consejo Electoral
perdía competencia respecto de denuncias que se presentaran por fuera de los 30 días. Lo dijo expresamente, lo tengo aquí enfrente mío en la pantalla del computador, la sentencia de la Corte correspondiente, que además efectivamente dice, como dijo el doctor Carvajal, que es que eso hay que terminarlo rápido, porque en los regímenes presidenciales los presidentes no se deben poder caer, que hay que garantizar la estabilidad del presidente y que por lo tanto entre más rápido cerremos todas estas discusiones, mejor, porque se pone en riesgo la estabilidad institucional. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Corte Constitucional. Y además en el caso hay otro montón de discusiones jurídicas, no de no abogados, sino jurídicas. Por ejemplo, si la fiesta de la campaña para celebrar la elección forma parte o no de los gastos de la campaña. Ese es un tema de pura interpretación legal, la que yo, entre otras cosas, creo que el abogado del presidente Petro tiene razón. Cuando uno va y ve que es campaña, pues celebrar el resultado no es campaña. Claro, lo que pasa, Héctor, es que la campaña reportó esos gastos. Claro. Entonces, tenían que haberlo definido antes. Pero en fin. Pasó la factura al Consejo Electoral. Este tema es interminable, claro. Entonces, es cierto. En mi opinión. ¿Qué hacemos? Eso no es. No, solo no son gastos de campaña. Porque es que los gastos de campaña, que se pongan de acuerdo. La fiesta de celebración, ¿cuándo se paga? ¿Usted cuándo la contrata? Cuando está todavía en campaña y cuando sabe que no ha ganado. Pasaron como gastos de campaña la factura al Movistar Arena. Aurelio, rápidamente, para terminar. Sí, señor. Sí, en mi opinión de no abogado, yo sí veo detrás del argumento del presidente, el argumento del doctor Carvajal, que aquí hay una resistencia a que se haga un juicio sobre si la campaña violó o no los topes. Los efectos jurídicos y políticos ya veremos cuáles son, pero el país sí reclama una cosa, Néstor. Yo, este ciudadano de a pie, no abogado, sí reclama una cosa. Queremos saber si la campaña violó o no los topes. Lo que venga de ahí en adelante, entre abogados te veas, han dicho, o veremos políticamente qué pasa. Pero el país sí reclama una verdad. Aquí el presidente Petro, el muy respetable doctor Carvajal, todos los juristas y todas las cortes y todos los consejos y todo lo que quieran, no le pueden ocultar al país una verdad. La campaña presidencial de Petro violó o no violó los topes, y eso es lo que el país le está pidiendo al Consejo Nacional Electoral. Queremos saber si eso fue o no fue. ¿Qué pasa de ahí en adelante? Pues vamos a ver, pero repetimos esa verdad, y el presidente no le puede negar a Colombia esa verdad. Pero Aurelio, la ley es clara en señalar que el presidente ya no puede ser investigado penalmente por eso. En caso de que se compruebe que se violaron los topes, el presidente ya no puede ser investigado penalmente por eso. Muy seguramente. Entonces no hay ningún juicio político en ciernes, no hay ninguna posibilidad del golpe del que habla el presidente. Muy rápidamente vamos a saber si esto del Consejo Electoral, que yo no creo, entiendo, va a derivar. Pero permítame pedirle a Ricardo una explicación, porque es que yo no entiendo de dónde saca Ricardo la expresión de que el presidente no puede ser investigado penalmente ya. ¿De dónde sale esa interpretación? Yo francamente la desconozco, pero bueno, estoy listo a ver la norma que diga eso. La ley, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. La ley 996 lo que inhibe es la competencia del Consejo Nacional Electoral. Es que ahí está la interpretación. Ahí es donde está la interpretación, porque no es clara. Mire lo que dice donde viene el artículo 21. Habla del Consejo Electoral, habla de las multas, habla de la congelación de los gastos de campaña, habla de la sobrepasar los topes permitidos. Luego dice, en el caso del ganador de las este es el parágrafo el punto cuarto del artículo 21. En el caso del ganador de las elecciones presidenciales, el Congreso... Hay un tratamiento diferente. Claro, cuarto. En el caso del ganador de las elecciones presidenciales, el Congreso podrá decretar la pérdida del cargo según el procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios por indignidad política. Y agrega un parágrafo, después de ese cuarto punto. La denuncia por violación de los topes de campaña deberá ser presentada dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la elección presidencial. Como eso ya no pasó, el presidente no puede ser investigado penalmente por la Comisión de Acusación. Como se dan cuenta ustedes, hay un gran componente de abogados, pero el otro es el político, que es en el que nos mete el señor presidente. Un gusto acompañarlos esta mañana soleada en Bogotá. En segundos, un poquito atrasado hoy, el Padre Linero y la información deportiva. Estás escuchando Blue Radio.
Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. El presidente le responde, dice él a los medios de comunicación que han preguntado dónde están las pruebas de un golpe. Responde con una columna del exministro Yesid Reyes que controvierte la competencia del Consejo de Estado, validando que el Consejo Electoral sea el investigador de las cuentas del presidente. Digo entre paréntesis, en ese trino de este fin de semana sobre medios, el presidente habla de urdidumbre, que es una palabra inventada, producto de su dislexia, para decir posiblemente podredumbre o posiblemente urdimbre, pero el presidente termina reposado, en teoría, hablando calmadamente, inventándose una nueva palabra para este larguísimo diccionario de insultos habituales del presidente. El presidente que habló de todo este fin de semana en su discurso en la Asamblea Popular del Petrismo en la Universidad Nacional, y los sindicatos atacó al Consejo Electoral, a los medios, a las élites, al establecimiento. Dijo que hay un plan para matarlo antes de diciembre, detrás del cual hay un esmeraldero que recogió plata en Dubái, según le informó a él la DEA. Todos los días debemos ser conscientes del poder de las decisiones. Por ello, al tomar una decisión, hay que tener por lo menos 4 criterios. El primero, hay que ser lo más objetivo posible. Entender la realidad desde los datos. Entender la realidad desde los hechos. No hacer interpretaciones. El primer paso es entenderlo tal cual es. Lo segundo, ser alguien que entiende esa situación en medio de su proyecto de vida. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 53 minutos. La última encuesta del Ministerio de Salud reveló que el 66.3% de los colombianos declara haber enfrentado algún problema de salud mental. Seguro, la cifra puede ser más alta, porque este es un tema que no todos trabajan, que no todos aceptan. Por eso es necesario que aprendamos a vivir conectados con el presente, tener conciencia de nuestro aquí y de nuestro ahora, saber concentrarnos en lo que podemos solucionar con nuestras capacidades y habilidades para dejar aquello que nos genera desequilibrio mental y emocional y que nosotros no podemos solucionar.
Hoy tenemos claro que es necesario aprender a aceptar las cosas que no podemos cambiar y liberarnos de ella, para lo que es necesario no aferrarse a recuerdos o experiencias pasadas, sino mirar hacia el futuro, sabiendo asumir expectativas sensatas que no nos desanimen, porque no las podemos nosotros realizar. También hay que aprender a valorar lo que se tiene y no aferrarse a lo que nos falta. Oye, te lo digo claramente, no te aferres a rencores, a resentimientos, perdona y suelta. Aprende a reírte de ti mismo. No te tomes tan en serio tus desaciertos. Aprende a crecer en medio de las dificultades que tienes. Estoy seguro que en la actual situación que vivimos en el país, estas acciones que parecen tan obvias, que parecen tan sencillas, se vuelven fundamentales para no caer en los altibajos emocionales que nos enferman. Hay que lograr mantenerse sano en medio de tantas noticias que expresan desorden, riesgos, miedos y violencia de todo tipo. Requerimos aprender a soltar para concentrarnos en lo fundamental del presente y no ser arrastrados por los discursos caóticos y desesperanzadores que gobiernan algunos espacios de la vida. Es necesario aprender a dejar ir. Esto nos ayuda a no quedarnos estancados en pensamientos y emociones destructivas que nos alteran interiormente y no nos permiten realizarnos. Hay que soltar, pero teniendo claro que esto no significa abandonar, sino vivir con dignidad y libertad. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Enseguida el resumen lo preparamos. Es como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Llegó el momento de a nuestros contemporáneos. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 57 minutos. Momento de hablar de deportes, momento de hablar del Mundial Femenino Sub-20, que aquí en la ciudad de Cali dejó ese sinsabor por la eliminación de nuestra selección Colombia, que ganaba 2-0 frente a Países Bajos, que encontró la posibilidad después del gol de Carla Torres, sufrir mejor la igualdad de Stoit en el 1-1 y que con el 2-1 encarrilaba, gracias a Carla Torres, la gran figura de Colombia en cuanto a la definición se refiere, la posibilidad de soñar con estar en la semifinal del Campeonato del Mundo. Fue un gran arranque para Colombia, un equipo con presión, con intensidad, con una Linda Caicedo en una tremenda dimensión en la generación de juego. También tuvo claras opciones de gol que lamentablemente no logró concretar para asegurar en 90 minutos el paso de nuestra selección nacional. Hubo algunos errores defensivos que cobró la selección de Países Bajos y luego en el 2-2 el extratiempo y tras el extratiempo la definición de cobros desde el punto penal. Allí lamentablemente Gaby Rodríguez, Liz Caterine Osorio y Juana Ortegón no tuvieron aciertos para Colombia. Sí lo hicieron de Rieder, Cross y Buikema para poner 3-0. Inalcanzable la serie en favor de las neerlandesas, que se quedaron con ese etiquete, ese pasabordo entre las 4 mejores selecciones de esta Copa Mundial. A propósito, también Japón derrotó 1-0 a España. Corea del Norte eliminó a Brasil por idéntico marcador, 1-0, y Estados Unidos en un partido dramático perdía 2-0 frente a las alemanas.
Y a 2 minutos, ya en la adición, para terminar el juego, las norteamericanas lograron igualar 2-2. Llevaron el partido a extratiempos y en la serie de cobros desde el punto penal, las estadounidenses ganaron 3-1. Es decir, Estados Unidos es la única cara del continente americano en la instancia de semifinales, que se jugarán el próximo miércoles, que se jugarán aquí en Cali, en el Pascual Guerrero, con los duelos entre Países Bajos, Japón y Corea del Norte, frente a los Estados Unidos. Una cifra histórica que queda para el marco de Colombia y de la ciudad de Cali en este Mundial Femenino de la categoría Sub-20 es el récord de asistencia, cifra histórica de asistentes en un partido de Mundial Femenino de esta categoría. 37.382 asistentes aficionados en el Pascual, superando la marca de 35.847 que había registrado el juego entre Colombia y México en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Pero como en la vida, el fútbol también da revancha. Y ahora Colombia se perfila para el Mundial Femenino Sub-17 de la FIFA. Allí seguramente veremos de nuevo a Luisa Agudelo, la guardiana de Colombia, a Maite López, 2 de las jugadoras referentes también de esta estructura Sub-20. Ellas podrán jugar este Mundial Sub-17 que comenzará el 16 de octubre en República Dominicana. Pasamos la página del Mundial y nos ocupamos de nuestra liga, porque hoy los hinchas de Millonarios se han levantado con la felicidad no solo de una victoria 3-1 frente a la Equidad, con goles de Leo Castro, John Emerson Córdoba y Daniel Ruiz, sino con la certeza de ser hoy sextos en la liga, es decir, estar en el grupo de los 8 con 14 unidades. A ese tren del triunfo azul también se enganchó el América de Cali, que derrotó 1-0 al Deportivo Pereira con gol de Cristian Barrios. Con esos resultados, la tabla, los 8 primeros, nos marcan al 11 Caldas líder con 23 puntos, segundo América con 19, tercero Tolima con 17, los mismos de Fortaleza, que es cuarto, ahora es quinto Atlético Nacional con 16 unidades, sexto Millonarios con 14, los mismos del Pasto, que es séptimo, y octavo Independiente Santa Fe con 13 puntos. Y atentos, porque en 24 días regresa la eliminatoria al Mundial de Mayores. La selección Colombia, la de Lucho, la de James, enfrentará a Bolivia. Y en el radar hay noticias. Hoy todo pinta sea el debut de James Rodríguez. Hoy su equipo